Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos que convoca este Observatorio Judicial Electoral, el noveno del Tribunal Electoral, 10 años de jurisprudencia. A continuación, la mesa Libertad de Expresión en materia electoral. Me permito con mucho gusto dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Se trata del doctor Arcadio Díaz Tejera. Bienvenido, doctor. Me permito leer una breve semblanza de nuestro distinguido invitado. Fungió como senador desde el año 2004, siendo portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Senado, miembro de la Mesa de la Comisión de Defensa y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Durante su último periodo fue ponente de 62 proyectos de ley en materia de justicia, defensa, asuntos exteriores, Hacienda y Administraciones Públicas. Ha representado al Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa en la Comisión de Venecia, máximo órgano de asesoramiento jurídico, técnico y constitucional de 62 países. Ha sido nominado como experto en seguridad nacional por el Parlamento Europeo en Bruselas y ponente sobre drones y derechos humanos en La Haya. Actualmente es magistrado de la Audiencia Provisional de Santa Cruz de Tenerife. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. También damos la más cordial bienvenida a una muy querida invitada y también amiga de este Observatorio Judicial Electoral. Se trata de la doctora Irene Espiño. Bienvenida. Ella es doctora de Investigación en Derecho y Economía, sección de Derecho Público Comparado, expedido por la Universidad de Siena. Es investigadora de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Siena y profesora de la Tutela Internacional de los Derechos Humanos en el Máster Derechos Humanos y Genocidio. Se colegia al Colegio de Abogados en Cagliari, Italia. Ha participado como ponente en muchos congresos internacionales en Reino Unido, Canadá, México e Italia, entre los cuales el Congreso Internacional sobre Participación Política y Liderazgo Femenino destaca. Bienvenida, bienvenida siempre, doctora Irene Espiño. Es un honor y un placer darle la más cordial bienvenida al moderador de esta mesa Libertad de Expresión en materia electoral. Se trata del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrado Salvador Nava Gomar. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Lucy. Muy bienvenidos todos, muy buenos días. Irene, querida, Arcadio, querido, gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento. Llevo unos días platicando con mis colegas sobre esta conmemoración. 20 años no es nada, dice la canción, pero yo creo que son muchísimas cosas. Y si nos detenemos a pensar el alto índice de conflictividad política electoral que hay en México y la cantidad de juicios que hemos resuelto entre las salas regionales y la sala superior. Por cierto, aprovecho para saludar a mi querido colega Enrique Figueroa, magistrado de la sala Jalapa. Muchas gracias por estar aquí. Pues nos damos cuenta que son muchas las sentencias que se han emitido y que es importante tener a un tribunal que tenga la última palabra en una democracia joven, en la cual pues faltan demócratas, creo yo, y hay todavía que arreglar muchísimas de las dinámicas que suceden al seno de los actores políticos y de las instituciones del Estado y de los propios partidos políticos en un tribunal que dé la última palabra con base en criterios de constitucionalidad y de legalidad. Ayer tuvimos una espléndida comida, déjenme hacerles una confidencia que espero que no salga de este auditorio, con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comimos todos los integrantes de la sala con el presidente y varios de los jueces, 5 jueces, y a mí me emocionó mucho, incluso lo puse en un tuit, cómo el juez Ferrer MacGregor, el juez mexicano, le explicaba, aunque ya lo saben sobradamente, a los jueces de la Corte Interamericana cuál ha sido el papel de este tribunal en el establecimiento de algunos criterios que han ensanchado nuestra vía democrática.
Sucede muchas veces, en ejercicio de la propia libertad de expresión, que la clientela, si me permiten la expresión, de quienes vienen a este tribunal, pues hablan de acuerdo a cómo les va en un juicio en específico. No soy monja vendiendo galletas, sé muy bien a qué me dedico, en dónde trabajo, para quién, para el pueblo de México y a quiénes juzgo. No hay nada más subjetivo que la política, me gusta decirlo. Solo el amor, pero no es tan feliz mi trabajo. Juzgo políticos, no cuestiones amorosas. Y cada quien habla con el filtro del color de su propio partido. El mismo actor político ha venido a este tribunal, nos pide la sala de prensa para dar una declaración diciendo que se hizo justicia, que somos un tribunal de avanzada, que se han reconocido los derechos, que se ha restablecido la justicia, etcétera, etcétera. Ya a las 2 semanas viene y dice que si no vimos el expediente, que cómo es posible, que perdió el juicio y demás. Esto es algo también cotidiano y normal en una democracia deliberativa. Hay algunas sentencias que hacen más ruido que otras, que generan más crítica que otras, y esto es normal y hay que aplaudirlo. Pero yo los reto a que piensen ustedes en 50 sentencias, digamos, conflictivas de esta integración. Hemos resuelto 100,000 y los reto a que se acuerden de 50. Me parece que hay una coincidencia pacífica respecto de lo que aquí se resuelve. Claro, quien no está contento, habrá luces y sombras y que se diga qué es lo que se puede perfeccionar. Los que vendrán en nuestro lugar seguramente que partirán de ahí y lo harán mejor porque se trata de tener una progresión institucional, normativa, funcional y orgánica como la hemos venido teniendo y es lo que estamos celebrando en estos primeros 20 años de la justicia constitucional electoral en México. Ahora bien, del 2015 para acá, hemos resuelto alrededor de 700 juicios relacionados con libertad de expresión. Eso significa que son más o menos 2 demandas al día relacionadas con temas de libertad de expresión, para que chequen ustedes el universo. Como ustedes saben, la libertad de expresión protege la facultad de difundir y de recibir información. Estoy diciendo algo muy evidente, muy obvio, casi bobalicón en una mesa de expertos, pero no, es muy importante decirlo porque en este país hace 30 años no se podía decir lo que se dice hoy. En este país, si hubiera habido una caricatura del presidente de la República como las que podemos ver todos los días, hace 40 años, algo hubiera pasado. Y quizás algo grave y violento, quizás. O por lo menos, en el mejor de los casos, dejaba de participar ese caricaturista en el periódico, o no le vendían papel al periódico, o no sucedía nada más. Hoy no sucede eso. El dato que dio ayer el presidente del INE, nuestro amigo Lorenzo Córdoba, fue impresionante. El 45% de los miembros, de los que integran el padrón electoral, es decir, de los que votan, nacieron después de la transición democrática, es decir, no se acuerdan de esto y quizás por eso no lo celebren tanto. Y es importante que en su léxico cotidiano y que den algo por hecho, libertad de expresión, acceso a la información, control jurisdiccional de los derechos humanos, crítica abierta de las instituciones, exigir rendición de cuentas, etcétera. Está muy bien, pero hay que tener en cuenta de dónde venimos para poder seguir trazando el rumbo de hacia dónde vamos. Además, tenemos un problema que enfrentamos, un hecho, todos los mexicanos. Reformamos con una facilidad las normas asombrosas. Es tan fácil pactar políticamente y reformar la Constitución que a veces pareciera que se pierde el significado o el contenido material de la Carta Fundamental. Y nuestro modelo de comunicación política, que es el que rige la libertad de expresión en nuestra materia, ha sido objeto de modificaciones constantes a manera de concesión con una parte de los contendientes de los partidos políticos que no están de acuerdo con los resultados y para pactar y seguir avanzando piden o demandan algunas cuestiones, parte de la, digamos, del debate democrático cotidiano, pero creo que se pasan y los otros se pasan en ir, y hemos venido haciendo cada vez más sofisticado y sobreregulado un sistema de comunicación política que a mí no me gusta. Claro, yo soy un juez constitucional y la ideología de un juez constitucional es la que está en la Constitución y juzgo con base en ello. Pero si me dieran a escoger,
yo lo habría hecho diferente. Claro, por eso no soy legislador. A mí me parece absurdo tener regulado en la Constitución cuántos minutos le corresponden a cada partido político para promocionar su ideología, hacer sus campañas o tener una campaña institucional permanente de difusión de quién es. Me parece absurdo, sobreregulado. Si uno lo analiza desde una perspectiva mínima del sistema de fuentes, pues verá que es una norma reglamentaria al 100%. Creo que tenemos limitado el derecho fundamental de comercio y de expresión cuando ningún ciudadano puede contratar tiempos en radio y televisión para decir lo que le dé la gana respecto de la política. Creo que estamos matando a la política cuando el titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y los legisladores no pueden hablar de lo que hacen más que una vez al año en un informe que tiene unos días antes y unos días después. El papel del gobierno, hablando de comunicación política, es decir, lo bien que lo hace o rendir cuentas. Y el papel de la oposición es decir, lo mal que lo hace, lo mejor que podría hacerlo y que si los votan a ellos, lo harían mejor. Esa es la deliberación democrática por excelencia. Y aquí lo estamos convirtiendo o fraccionando en spots que otorga con una fórmula matemática el Instituto Nacional Electoral que tiene que monitorear millones de spots al año para ver si se pasaron, si no se pasaron, y el contenido además es impugnable porque creo que tenemos una regulación al respecto algo conservadora. Y creo además que la perspectiva de algunos políticos es muy liberal cuando atacan y muy conservadora cuando hablan de ellos. Es algo curioso ver en la misma campaña política a dos contendientes acusándose ferozmente de cualquier cosa y los dos viniéndose a quejar de los ataques del otro, como si no hubieran dicho nada. Aún así creo que tenemos un avance importante. Hemos brevado del derecho comparado, del derecho internacional de los derechos humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana. Tenemos una influencia importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo que hace al debate vigoroso y robusto, y para decirlo en mal cristiano, hombre, que se den con todo y que se digan sus cosas. Y no tiene nada de malo que se cuestione, que se hable de corrupción, hay un tratado al respecto, y sobre eso hemos tratado de bordar. Pero a todos nos da la ceguera de taller. Estamos aquí metidos, hemos resuelto 100,000 sentencias, y hombre, es probable que pues solo le vea las partes buenas, aunque soy consciente de algunos hierros y hubiera votado diferente en algunos casos, muy pocos de los 100,000. Eso creo ahora, ya veré con el tiempo. Pero para eso y para celebrar estos 20 años hemos invitado a dos expertos que hablarán mucho mejor que yo del tema. La metodología es que tienen entre 25 y media hora para dar sus puntos de vista. Tengo aquí primero a don Arcadio Díaz Tejera para que haga lo propio. Creo que no se necesita decir nada más. Primero Irene. Primero las damas. Con muchísimo gusto. Entonces, está tan de boga esto en género que ser caballeroso a veces ya se toma a mal. Quise empezar por ahí, ¿no? Y entonces, con mucho gusto y respeto a doña Irene Espigno, amiga de esta casa. Por favor, Irene. Muy buenos días a todas y a todos. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Arcadio. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes en el marco de las actividades del observatorio. Es mi cuarto observatorio, en realidad. Todavía me aguantan, no sé por qué. Porque, bueno, yo antes de empezar a criticar, como siempre hago, Salvador lo sabe bien, porque compartimos muchas mesas, creo que todas las del observatorio en realidad, pues quiero felicitar al tribunal. Lo quiero felicitar por la gran labor que hizo en esos años. Me parece que son 8 o 9 años de observatorio, en donde en realidad se ha realizado un ejercicio académico y judicial de verdad muy importante. Porque es un ejercicio de esta naturaleza no se encuentra en otros lados. A nivel comparado, yo creo que el Tribunal Electoral es uno de los pocos
jueces, uno de los pocos tribunales que abre sus puertas a las críticas, que abre sus puertas a la academia, que abre sus puertas a la sociedad. Y pues creo que es muy importante mantener este tipo de proyectos que deberían ser replicados por otros tribunales constitucionales. Son un modelo de apertura judicial, son jueces constitucionales modernos que saben que tienen que dialogar con la sociedad civil y escuchar el escrutinio, las críticas públicas. Entonces, pues de verdad, muchísimas felicidades al tribunal y a todos los magistrados. Como ya les comentaba, como siempre, desde hace 5 años, más o menos, me han invitado a cuestionar los retos y los desafíos a los que se ha enfrentado el tribunal durante su actividad y los retos que también tendrá que desarrollar el Tribunal Electoral en la actual composición por el tiempo que le resta y, obviamente, la futura composición del tribunal. Y, como siempre, seré muy crítica, porque me parece que este es un espacio donde tenemos que ser honestos, de reconocer los esfuerzos, la labor, los méritos, pero también los puntos que se podrían mejorar. Obviamente, pues yo trabajo en libertad de expresión desde hace muchísimos años, pues adopto una posición liberal, según la cual pues las ideas tienen que circular, las opiniones tienen que circular, esto favorece el fortalecimiento de la democracia. Obviamente soy también partidaria de las críticas que sirven para construir, no para destruir. Eso es algo que pues, es sobre el que deberíamos, creo, reflexionar todos. Reconozco también la gran labor del tribunal, por ejemplo, lo comentaba ahora Salvador, en el uso del derecho comparado. Ahí también, desde un punto de vista metodológico, los académicos comparatistas podrían tener algunas sugerencias más bien de metodología, pero pues por lo menos es un tribunal que hace el esfuerzo de ver lo que hacen otros tribunales constitucionales en el mundo. Estamos en una época de globalización, no podemos estar encerrados nada más en nuestra casita, en nuestra zona de confort. Tenemos que salir y ver cómo resuelven otros jueces casos similares, asuntos similares, obviamente teniendo en cuenta las diferencias de contexto, que es fundamental. El gran uso que hace, obviamente, también por mandato constitucional, del derecho internacional, y eso es algo que el Tribunal Electoral hace y hace muy bien. Y especialmente por lo que se refiere a la necesidad práctica de un tribunal electoral, o sea, otorgar justicia. Y efectivamente eso el Tribunal Electoral lo hizo, lo ha hecho. Y desde un punto de vista un poco más teórico, es cierto también que el Tribunal Electoral en estos años de actividad ha asentado principios jurídicos muy importantes, en particular sobre el papel, por ejemplo, que debe de desempeñar la libertad de expresión en un contexto democrático, por ejemplo, sobre el mayor margen de tolerancia que tienen que tener los personajes políticos y públicos, evidentemente, que implica, por ejemplo, también el deber de soportar consecuencias que derivan de la atribución de hechos falsos, de delitos falsos a veces, o atribución a un candidato en el contexto de una contienda electoral de actos en relación con un ilícito penal en que en su momento efectivamente se abrió una investigación judicial. Y estos principios se justifican bajo la idea de una crítica e intromisión más amplia, específicamente por el carácter de actor político que ostentan los candidatos. Incluso porque la sociedad, y aquí entra en juego el otro protagonista de las campañas electorales, los ciudadanos que votan, la sociedad tiene un interés legítimo, sino a lo mejor también un derecho, a conocer informaciones veraces sobre las personas que se están candidando, entonces las personas que participan en la contienda electoral. Obviamente, eso también el Tribunal Electoral en su jurisprudencia lo ha dejado muy claro, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión es un derecho, como todos los derechos constitucionales y las libertades constitucionales. Su ejercicio conlleva responsabilidades. Es un derecho que tiene límites. Y son límites que en la Constitución mexicana son identificadas por específico mandato constitucional. Por ejemplo, ataque a la moral, vida privada, derecho de terceros, provocación de un delito, afectación al orden público, más todos los otros
límites que se puedan identificar por vía jurisprudencial. Y esto es lo bonito, pero obviamente hay algunos puntos, hay algunas deficiencias, hay algunos puntos que se podrían desarrollar más y mejor. Es cierto que el Tribunal Electoral ha decidido muchísimos casos, lo comentaba el magistrado antes, y los tiene que resolver rápidamente, porque obviamente la contienda electoral el contencioso electoral es un contencioso que necesita una solución rápida, porque si no, no tiene algún sentido. Pero, por lo mejor porque yo soy extranjera, aquí siempre está este artículo 33 de la Constitución, que por ahí está, pero todavía no me lo han aplicado en 5 años, entonces todavía sigo tranquila en decir mis críticas. Pero hay algunas cosas que todavía no me quedan claras. Por ejemplo, es cierto que el Tribunal Electoral ha desarrollado una doctrina consolidada en muchos aspectos, pero hay algunos temas específicos, como por ejemplo propaganda gubernamental, como por ejemplo calumnia electoral, que siguen siendo un poco oscuros. En todos estos años se han analizado varios casos del Tribunal Electoral y creo que en todos los casos en que me he concentrado en los observatorios pasados, presentan algunas deficiencias similares. En algunos casos no se determina con claridad conceptos que siguen siendo indefinidos, fumosos y oscuros. Y obviamente no es culpa nada más del Tribunal Electoral, y ahorita les voy a explicar un poco más lo que quiero entender. El problema de no tener un concepto claro va a afectar también el desarrollo de reglas interpretativas. No son reglas interpretativas a veces claras. Aunque muchas veces la solución del fondo a la que llegue el tribunal es una solución perfectamente compartible, pero a lo mejor no se comparte el desarrollo argumentativo del tribunal. Esas deficiencias, como les comentaba, no son todas culpas del tribunal, evidentemente. Muy probablemente estas deficiencias son relacionadas también con una fuerte esquizofrenia legislativa y constitucional, que complica normalmente la labor de los jueces constitucionales, hay que admitirlo. Y quiero citar, de hecho, te echo las culpas a ti, un comentario que hizo Salvador en una mesa que compartimos el pasado mes de junio, que la Constitución mexicana, por lo que se refiere al tema de la libertad de expresión en materia electoral, es una Constitución bipolar o esquizofrénica. Porque por un lado, pues tiene la norma, entonces su culpa no lo acredite, yo reporto ese cita textual, porque por un lado, pues reconoce la libertad de expresión de manera muy amplia, de manera muy liberal, y luego, pues en Constitución nos encontramos con un modelo de comunicación política muy estricto, que no debería entrar en Constitución, que debería estar en otro lado, que debería estar en un reglamento, en una ley, yo diría reglamento, pero ahí está en Constitución. Y obviamente es un límite constitucional a una libertad constitucional, son dos valores constitucionales, pues ya queda poco que decir, ¿no? Por ejemplo, con referencia al problema de la propaganda gubernamental, de la que ya hablé en el observatorio del año pasado, pues ya está en las actas del observatorio, entonces voy a ir bastante rápido aquí. De entrada, yo no comparto la posición general según la cual la clave interpretativa de la propaganda gubernamental sería la libertad de expresión. Aquí estamos más bien en la vertiente del derecho a la información. No estamos hablando de libertad de expresión. Son dos libertades, derechos que pues evidentemente tienen mucho en común, comparten muchas cosas, pero son dos realidades diferentes. Son conectadas, pero plantean problemáticas jurídicas en parte diferentes. Y esas problemáticas jurídicas diferentes se refieren, por ejemplo, a las restricciones. Restricciones que resultan necesarias para la propaganda política, porque son normas que necesitan ser aplicadas a través de un escrutinio riguroso para poder delimitar el contenido esencial de la libertad electoral. La libertad electoral, la libertad de expresión en materia electoral, se puede limitar nada más mediante reserva legal, plena y justificada. Esta forma de restricción tiene una diferencia dependiendo del tipo de sujeto que emite la propaganda política. Si se trata de propaganda gubernamental, o sea, de propaganda que viene de las instituciones, por el tipo de sujeto que emite la propaganda política, el test que se va a aplicar es un test más fuerte, más estricto, porque el principio de estricta legalidad de las atribuciones de las autoridades exige que el tipo de propaganda se ajuste a lo estrictamente permitido. ¿Por qué? Simplemente por cuestiones de equidad de la contienda electoral, obviamente.
salvo que el derecho a la información de los ciudadanos, de la sociedad, exija contenidos que permitan ampliar de manera implícita las facultades para garantizar mejor la libertad informativa. Por el contrario, si se trata de propaganda política entendida como un derecho fundamental de las personas, el tipo de escrutinio tiene que ser más flexible, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental, que es el principio pro persona, que exige favorecer la protección de la libertad sin restricciones absolutas ni desproporcionales. Como les comentaba, hay varios temas que me ha tocado analizar, tuve el honor de analizar durante los años del observatorio y los años del tribunal. Hay un tema que a mí me ha gustado mucho y que creo que es muy importante tocar en esta mesa de libertad de expresión, que es el problema de la calumnia electoral, que es un problema bastante serio, bastante actual también, porque la norma sobre la calumnia electoral ha subido varios cambios, ¿no? ¿De dónde viene el problema de la calumnia electoral? ¿Por qué hablamos de problema de calumnia electoral? Deriva, en primer lugar, de una falta. Es una falta de claridad en torno al concepto mismo. La Constitución, el artículo 41 de la Constitución, lo que dice es, cito textual, base tercera, apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos nacionales deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Parece claro, pero en realidad no lo es. Es un concepto indeterminado, que necesita de un desarrollo legislativo cuanto jurisprudencial. El legislador intervino, efectivamente. Hay una ley, la Ley General Electoral, que ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo. El artículo 471, párrafo 2 de la Ley General Electoral, a menos que no haya habido cambios, dice que debe entenderse por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Y este es el concepto normativo. Pero, evidentemente, la ley general no resuelve el problema de indeterminación del concepto de calumnia electoralmente relevante, y más se trata de una indeterminación profundamente peligrosa porque permite la configuración de la calumnia electoral, con la sanción que ne deriva, todas las veces que se impute a alguien la comisión de hechos falsos que pueden ser cosas muy relevantes, como por ejemplo, en el caso de un candidato que fundamenta su campaña electoral en su moralidad, un hecho que afecte la moralidad del candidato, como por ejemplo el hecho de que una persona casada tenga un amante, o cosas más ridículas. Al candidato fulanito le gusta ir a la discoteca, a los table dance. Dos hechos diferentes, verdaderos, falsos, más o menos relevantes. O también la imputación de delitos falsos, y esa es la concepción de calumnia generalmente aceptada en el panorama comparado, pero la norma no tiene ningún tipo de referencia sobre el elemento subjetivo de la conducta. Entonces, no requiere que la imputación de hechos o de delitos falsos sea hecha con dolo o con culpa. No dice absolutamente nada. E igual, no dice nada, nos no ayuda de alguna manera para entender qué significa el hecho de que la imputación de hechos o delitos falsos tenga que tener un impacto en el proceso electoral. Entonces, no podemos saber, como que es un elemento determinante del tipo delictivo, no sabemos cómo identificar este impacto en el proceso electoral para que la imputación de un hecho, de un delito falso, sea calumnia. En realidad es complicado también encontrar un apoyo en otras normas del ordenamiento mexicano porque no existe el delito penal de calumnia. Entonces, pues, ¿a quién le toca desarrollar o definir o determinar este concepto? Pues el legislador lo hizo, más o menos no tan bien, porque pues no quitó de la indeterminación. Pues entonces le toca a los magistrados constitucionales, que en el caso, pues, es el Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había sostenido que, y en este caso también se puede ver la jurisprudencia 38 del 2010,
había sostenido que el concepto de calumnia en el contexto electoral se circunscribe a la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, señalando que este concepto debe representar la guía esencial para los operadores jurídicos a efecto de establecer si un determinado mensaje es efectivamente constitutivo de calumnia. Pero todavía no, yo sigo sin estar satisfecha porque no vamos mucho más allá del concepto normativo. Y en realidad, si no tenemos un concepto claro y definido de calumnia, entonces, ¿cuál tiene que ser el concepto constitucionalmente relevante para que una determinada expresión sea considerada calumnia electoral y pueda ser considerada, obviamente, pueda representar un límite constitucional aceptado a la libertad de expresión? Porque siempre la calumnia representa una limitación de una libertad fundamental, que es la libertad de expresión, obviamente para proteger otros valores constitucionalmente relevantes. Obviamente aquí podemos utilizar varias técnicas, que son, por ejemplo, la subsunción, aplicar de manera categórica la norma jurídica, la ponderación y la proporcionalidad. Y son todas técnicas para las cuales el punto de partida es identificar cuáles son los derechos o bienes jurídicos de relevancia constitucional que entran en juego, en este caso los derechos de la personalidad, y los fines que se tienen que proteger, en este caso la protección del proceso electoral. Entonces, obviamente, para poder limitar una libertad fundamental, porque eso tiene que ser nuestra estrella, nuestro faro, se debe tratar de violaciones graves a derechos fundamentales que provocan una influencia determinante en el proceso electoral. Determinante significa que impacta de manera tal, de forma tal, que incluya de manera grave en el resultado final. Para determinar que si hubo calumnia, sería necesario entonces averiguar la existencia de dos elementos, por lo menos, imputación de hechos o delitos falsos que impactan en el proceso electoral. Cuidado, en el momento en que elaboramos un concepto electoral de calumnia, hay que tener más cuidado aún, porque se trata de limitar cualquier hecho falso, no solamente delitos, sino también hechos falsos, en un proceso electoral. Todos sabemos cómo se hacen las campañas electorales. No son todas verdades las que se dicen. Quitamos las mentiras, pues se convierten bastante aburridas las campañas electorales. Pero son también imputaciones de hechos falsos graves que afectan reputación, que afectan la imagen, que afectan la dignidad, que afectan el honor y que son idóneos a influir de manera grave en el resultado electoral. Esto porque, en aplicación del principio de proporcionalidad, una limitación de un derecho fundamental debe respetar 4 momentos. Conocemos todos cómo se desarrolla el test de proporcionalidad. Los límites tienen que ser legítimos, tienen que ser necesarios, tienen que ser estrictamente proporcionales a los objetivos que se quiere perseguir. Pero test de proporcionalidad que a veces el tribunal no desarrolla en todas sus etapas. Por ejemplo, otro caso, un caso del año pasado, del 2015, el caso López Dóriga. Ese es un caso, se lo explico, pues más o menos, es un caso bastante famoso, pero les voy a resumir los hechos. Es un caso que surge porque el Partido de la Revolución Democrática había transmitido por televisión en el periodo entre el 10 y 15 de enero de 2015 un promocional. El promocional se titulaba Queremos ser tu voz. Y era un promocional de imágenes que decía algo como pasan los años y la historia se repite, pero no, lo que se repiten son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Ustedes pueden apreciar seguramente mucho más que un extranjero los valores y los significados que hay detrás de estas frases. En esta última frase que les leí, en un abierto contexto de fuerte crítica política, aparecía la imagen de un periodista, de López Dóriga, que presentó una queja solicitando la suspensión inmediata de la difusión del promocional como medida provisional, alegando violación de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a su imagen personal e integridad, porque en el promocional se utilizaba su imagen sin autorización previa. La violación de su libertad de expresión, porque la transmisión, él consideraba que la transmisión del promocional era un acto de intimidación, con lo cual se coartaba su derecho al libre ejercicio del periodismo.
y la calumnia porque a su juicio se le estaba imputando falsamente la comisión de un delito. La sala regional, que intervino primero, determinó, en relación a la queja presentada por el periodista, no tener por acreditada la calumnia, declarar responsable el Partido de la Revolución Democrática por haber involucrado al actor con personajes y acciones con quienes no tenía ninguna relación que se pudiera desprender del contexto, y como consecuencia amonestó públicamente al PRD con motivo de la difusión del promocional. Y por lo tanto mantuvo en definitiva el promocional fuera del aire. El PRD no se quedó conforme con esa decisión de la sala especializada, presentó un juicio por considerar una restricción ilegítima a su libertad de expresión. ¿Qué hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Determinó que la libertad de expresión no ampara la inclusión de la imagen del periodista en el promocional, toda vez que no se cumple con el requisito consistente en que las expresiones, discursos o críticas se relacionen con la actividad de proyección pública, es decir, el ejercicio periodístico en el caso que se trataba de un periodista. Y esto porque en el promocional en que aparece la imagen del periodista se le relaciona con la actividad política y con funcionarios públicos, no con su actividad de periodista. Pero en ningún momento la crítica se centra en el ejercicio periodístico del recurrente. Y por tal efecto, el Tribunal Electoral, en este caso, elabora un test que yo ya había definido, un test para la valoración del caso promocional en cuestión. Bajo algunas consideraciones pues, que he desarrollado de manera un poco más profunda y más detallada en otro trabajo, que pero pueden ser resumidas en estos puntos que les voy a mencionar a continuación. Primer punto, y son las varias etapas de este test elaborado por el tribunal. Precisar si el periodista puede considerarse una persona privada con proyección pública para determinar el margen de cuestionamientos que debe tolerar. Ahí viene toda una serie de condiciones dependiendo de qué tipo de periodista es, cuántas veces aparece en los medios, con qué tipo de público tiene, etc. Segundo punto, segunda etapa de este test. Resulta incuestionable que el ejercicio de la libertad de expresión que se analiza constituye una especie de discurso protegido, porque goza de mayor protección el discurso político y en especial en el marco de un proceso electoral. Además, su contenido versa sobre temas considerados de interés público, porque se formulan diferentes críticas en torno al desempeño profesional de figuras involucradas en la vida política del país, así como sobre temas relevantes como inseguridad y economía. Y la satisfacción de esos parámetros, en principio, conduciría a estimar que la presencia del periodista y la crítica que puede recibir es efectivamente amplia. Tercer punto, verificar si las expresiones, imágenes, discurso o el promocional, visto globalmente en su contexto, está vinculado o orientado a criticar la actividad que le da proyección pública al comunicador. En este último punto, el tribunal dice que obviamente consideró que no se sentía satisfecho y por tanto que la presencia del comunicador en el promocional en cuestión no está amparada por la libertad de expresión. Ahora, el problema de incluir en una propaganda electoral de un partido político, incluso de manera desproporcional la imagen de un periodista como figura pública, a mi juicio, se debe resolver bajo cláusulas restrictivas que se interpreten de manera rigurosa bajo el principio de legalidad, sin ampliar por extensión, por analogía o mayoría de razón, otras causas de limitación que se pueden justificar en otras materias, como en la materia civil o como en la materia penal, para no afectar de manera arbitraria o excesiva la libertad de expresión en materia electoral. En el caso que les comenté, el Tribunal Electoral acude a elaborar una causa restrictiva atípica, que efectivamente sancionaría lo siguiente. O sea, los partidos políticos, en su propaganda política o electoral, deberán de abstenerse de utilizar la imagen de personas cuya actividad no tenga interés o relación relevante con su proyección pública. Es decir, por más justificado o no que esté la limitación conforme a la teoría de los datos personales de las figuras públicas, lo cierto es que esta norma, para efectos electorales, no encuentra a nivel constitucional como prohibición expresa e implícita para los efectos de la propaganda electoral o política de los partidos. Y por ende, el texto restrictivo elaborado por el tribunal resulta excesivo,
por falta de la prohibición constitucional que es relevante para efectos de la propaganda electoral. Y en efecto, la prohibición de la calumnia electoral es una regla de restricción que en materia electoral está en la Constitución, como ya lo vimos, y ya lo vimos también en qué términos. Y es una cláusula que implica una norma inusual si la comparamos con otros contextos constitucionales y electorales, porque no hay, hasta que yo sepa, normas similares en otros sistemas jurídicos fundamentales. Pero, al mismo tiempo, tiene dos significados relevantes. Por un lado, representa una prohibición que tiene que operar de manera excepcional, tiene que operar de manera rigurosa y tiene que operar de manera estricta en el marco de un proceso electoral. Y permite que las expresiones contenidas en los mensajes calumniosos con relevancia electoral puedan ser suspendidos del tiempo aire de la propaganda. Y el segundo significado que tiene es que todo lo que no sea calumnia a las personas, se entiende que debe ser permitido en el debate político, por más excesivo, por más desproporcional que se pueda ser. En fin, la cláusula de la propaganda calumniosa, por un lado, limita la libertad de expresión por razón de hecho calumnioso, pero por el otro, amplía la libertad a todo tipo de mensaje en materia política electoral que no sea considerado calumnia. Y aquí regresamos al principio, al problema de qué es calumnia, al problema de definir un concepto claro y constitucionalmente relevante de calumnia. Por lo tanto, si el Tribunal Electoral dejó de analizar que la imagen del periodista no constituye un hecho calumnioso relevante para el proceso electoral, es claro que el uso, incluso indebido, de la imagen del tercero puede circular libremente y sin censura en el contexto de la propaganda política electoral, sin perjuicio de las sanciones ulteriores que en materia penal o civil el legislador puede imponer para este tipo de expresiones legales. El construir un tipo de restricción sin prohibición constitucional afecta el principio de legalidad que en materia electoral rige para la propaganda electoral o política. Y ya voy a concluir, no sé cuánto tiempo me queda, ya creo. Exactamente lo que usted considera. Bueno, me sobra. Creo que hemos llegado a un punto en que es necesario ir definiendo un poco mejor y de manera más atenta criterios claros para poder limitar los derechos fundamentales, para evitar que el artículo 1 de la Constitución se quede letra muerta. Y en particular en materia de libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la libertad fundamental para el fortalecimiento de un sistema democrático. Joven, viejo, lo que sea, sigue siendo un pilar fundamental. Y la falta de unos criterios claros y bien definidos implica un riesgo real que se generan hipótesis de censura implícita o indirecta. Y antes de terminar, quiero renovar mis agradecimientos al Tribunal Electoral, al Centro de Capacitación, que siempre, todas las personas que han trabajado en el Centro de Capacitación en el Tribunal han siempre sido muy atentos y al pendiente de todas las necesidades que los ponentes pudieran tener. También quiero agradecer al profesor Ríos Vega, gracias al cual ese espacio se ha convertido en un punto de encuentro de profesores de varios países y de varias partes del mundo, y ha sido capaz de crear una red, un grupo de trabajo muy fuerte. Y gracias a la iniciativa, a la edición de 8 libros, que son los resultados de esos observatorios, coordinados también por el profesor Ríos Vega, y en realidad es su culpa si yo he empezado a trabajar derechos políticos, nunca me había metido antes en temas electorales y en temas políticos. Fue su culpa que nos iba persiguiendo, especialmente a los extranjeros, uno por uno para convencernos a trabajar, leer todas las sentencias, y etc. De hecho, la primera sentencia que yo trabajé para un observatorio electoral, era una sentencia larguísima, era de 400 hojas. Entonces, aquí voy concluyendo, les hago las últimas críticas. Si van a hacer un observatorio el próximo año con la nueva composición del tribunal, y si me vuelven a invitar, porque todavía no sé, por favor que hagan sentencias un poco más cortas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Irene. De la misma manera que tú separas libertad de expresión con propaganda gubernamental, con lo cual coincido, también separo libertad de expresión con la extensión de las sentencias. No creo que se trate de la libertad de expresión que tenemos los jueces para decir el derecho de una manera tan interminable y engorrosa. En lo personal comparto ese punto de vista.
Creo que hay que romper con algunas formalidades que no tienen que ver con la seguridad jurídica que puede generar una sentencia si ponemos todos los antecedentes en el cuerpo de la misma. Es una cuestión de estilo. Yo le decía al presidente de la Corte anterior, en una comida que muy amablemente me invitó, decía, es que es una cuestión de método, y me decía el presidente de la Corte con muy buen humor y la inteligencia que le caracteriza, me dice, más que método es de modito, ¿no? Y algunos creen que si no plasman algunas partes de todo el juicio en la sentencia está incompleta, y creo que no es así. Yo, salvo en la sentencia de la elección, de la calificación jurisdiccional de la elección presidencial, fuimos 3 los ponentes, el magistrado Flavio Galván, el señor presidente Constancio Carrasco y un servidor. Ahí sí incluimos la demanda porque era algo muy controvertido y había que valorar más de 10,000 objetos probatorios. Entonces lo quisimos incluir, pero la verdad es que construyendo más un documento hacia la historia que la propia resolución del caso. Me refiero nada más a la extensión, no al contenido de lo que se decidió. Estamos ahí, coincido con muchísimas de las aseveraciones de la profesora, es una inteligente y crítica jurista, y es por eso que la invitamos. Muchas gracias, Irene. Don Arcadio, por favor, muy bienvenido de nueva cuenta. Arcadio Díaz Tejera. Gracias, bien hallado. Buenos días a todos y a todas, y crean que no es ritual que empiece por dar las gracias, porque es lo que siento, y como la palabra que más amo y la amo con pasión es la de animalito libre, y yo necesito sentirme animalito libre en las tripas. Cuando quiero dar las gracias las doy, y cuando quiero criticar algo también lo hago con entera libertad. En este caso, las gracias por permitirme participar en este acto, porque siempre supone obligarte a salir de tu quehacer diario, tener que reflexionar y tener que compartir. Y yo lo más que estoy interesado no solo es en comunicar algunas cosas, sino en compartir entre todos nosotros, porque creo que es bueno para todos. Lo primero es que yo había trabajado lo del artículo 6 y el artículo 40, el artículo 6 porque es el objeto de análisis en esta sesión, el 40 porque me llamaba la atención las sentencias que había leído de lo que me han dado sobre la función de los sacerdotes durante los periodos preelectorales y electorales, que me había llamado la atención comparándolo con mi experiencia, pero con esta explicación que me ha dado el magistrado Nava o Salvador sobre el artículo 33 que antes citó ella, pues me he quedado un poco preocupado, no sea que me lo vayan a aplicar a mí. Y luego, pero claro, escuchándola a ella, he estado cambiando todo el enfoque del análisis y también escuchándote a ti, porque algún día tendremos los juristas que trabajar acerca de esto del lenguaje de la sentencia. Algún día tendríamos que trabajar en esto, porque en muchas ocasiones, comprendiendo todo lo que se ha planteado, en muchas ocasiones a mí me da la impresión de que los juristas cuando escribimos para otros juristas, escribimos para los colegas. Claro, el corta y pega es muy fácil y hay quienes piensan que hacer una sentencia es hacer pesas. Entonces, cuanto más pesa, más valiosa es. Y hay sentencias del Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos de 2 renglones, y 2 renglones con un contenido inmenso. Yo no solo estoy hablando de la extensión, digamos, el número de páginas, sino el lenguaje que utilizas. Porque el lenguaje que utilizas tú tienes que pensar, si estás escribiendo para los magistrados superiores y que te evalúen bien en el trabajo, para los colegas del área para que te evalúen bien en su trabajo, o estás escribiendo para la gente que te paga. Y la gente que te paga es la gente del común, la gente que paga los impuestos. Y tenemos que intentar que la gente que paga los impuestos entienda por qué no le damos la razón a él o a ella y por qué sí se la damos a él o a ella. Que ellos lo entiendan, porque si ellos no lo entienden, no estamos trabajando para el común. Y cada jurista o cada magistrado, cuando jura o promete su cargo, está jurando que va a trabajar por el bien común del conjunto de la ciudadanía. Esta es una introducción porque a mí me gustaría un día trabajar esta materia del lenguaje de la sentencia. Defiendo esto porque es lo que pienso. Sé que estoy en absoluta minoría
en mi país y posiblemente también esté en absoluta minoría aquí, pero me da igual, cada uno da las batallas que cree que debe dar y esta es una de las que doy. Bien, yendo a la materia que me han encargado. Hay tres apartados que quería plantear. Uno de carácter general, y por si me voy por las ramas y me desordeno, no me importa que me llamen al orden y que me centre en la cuestión. Unas consideraciones de carácter general, comentar dos sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de España y luego acabar con lo que podemos llamar el apartado de los desafíos, ¿no? De los desafíos, porque la libertad de expresión no surge como un derecho para las mayorías, no es cierto. La libertad de expresión surge como un derecho para los que no tienen poder y que cuando criticaba al que tenía poder no le cortaran la cabeza. Es así. O sea, la libertad de expresión nace para el que disiente de la mayoría. No hace falta hablar de la libertad de expresión cuando todos están de acuerdo, todos son felices y viven en el paraíso. La libertad de expresión nace para cuando alguien te está diciendo algo que el que manda, que el que tiene poder, no quiere escuchar. Y que esa cosa que está diciendo esa persona, o el quemar esa bandera, por ejemplo, en el caso de vivir en Estados Unidos, no tenga ninguna consecuencia. Pero lo que nace como una tutela de libertad individual, basada en el valor de la libertad, con el transcurso de los siglos, si nos remontamos a 1688 con la gloriosa en la antigua Inglaterra, cuando surge el primer concepto del límite, de lo que es indisponible para el que tenía el poder absoluto del rey, si nos remontamos ahí, la evolución posterior es que lo que era un derecho basado en un valor, libertad, el individuo, cada vez más se va extendiendo y hay un enfoque y un contenido no tanto para que usted exprese lo que estime, sino porque yo, miembro de una comunidad, tengo derecho a recibir una calidad de información para saber lo que le afecta a la comunidad en la que yo participo. Luego ya no solo tiene un componente en términos individuales, sino en términos sociales, en términos de igualdad. Entonces, es lo mismo que cuando se habla de independencia judicial. La independencia judicial nace porque había que garantizar que los créditos que buscaba el rey para pagar su ejército frente al señor feudal, luego se viera obligado a devolverlo. Entonces, la propia burguesía que le daba dinero al rey para que pudiera pagar a su ejército y a su hacienda, tenía que tener unas cautelas, un tercero imparcial que le dijera, oye, ese crédito lo tienes que devolver. Y lo que al principio surge como una obligación para el pago, se extiende y ya es la sociedad, el conjunto de la sociedad, no el que le da el crédito al rey, el conjunto de la sociedad, el que tiene derecho al que el tercero imparcial no dependa de ninguna otra instancia y trabaje solo pensando en estar sometido únicamente al imperio de la ley. Lo que nace con ese enfoque se extiende y tiene otro contenido. En términos de la libertad individual, yo insistiría en este enfoque que les estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la parte general que les quería decir, de las tres partes que quiero desarrollar? Una primera parte. Una democracia no es el gobierno de las mayorías. Una democracia es la tutela de las minorías. Porque una dictadura también gobierna la mayoría, que es la que permite la dictadura. Luego, la calidad de esa democracia es la tutela de las minorías, la tutela de los que no tienen poder. El poder no solo me refiero al poder del dinero, o el poder religioso, o el poder mediático, el que tenga poder, del tipo que sea, el que tenga poder, que puede ser el poder del músculo, o el poder de la juventud, o el poder del cromosoma XY frente al cromosoma XX en términos musculares. Entonces, lo que trato de decir es, si la democracia es la tutela de las minorías, de los que no tienen poder, y se trata de hacer cada vez más esfuerzos para que esa democracia tienda a una sociedad democrática avanzada, en el medio, ¿qué es lo que está? En el medio está el Estado de Derecho, que es el que hace posible la tutela de los que no tienen poder para avanzar hacia esa sociedad democrática avanzada. ¿Y qué quiere decir tutelar a los que no tienen poder? Pues tutelar a las partes más frágiles de la sociedad. En el ámbito del derecho del trabajo, todos estamos cansados de escuchar indubio pro operario. En el ámbito penal, ¿qué estamos cansados de escuchar? Indubio pro reo. En el ámbito de las libertades, ¿qué escuchamos? Indubio in favor libertatis. Porque es verdad que las libertades tienen un montón de enfermedades, un montón de patologías, graves o muy graves.
todo tipo de enfermedades, todo tipo de perversiones. Pero la mayor perversión es que no hayan libertades. Pues entonces, existiendo esas libertades, de lo que se trata de ver de qué forma tutelamos a esas franjas más frágiles, esas franjas que no tienen poder, para ir construyendo sociedad democrática avanzada. Entonces, si ustedes me dijeran a mí, bueno, la función del Estado, de un Estado de Derecho, de un Estado social y democrático de derecho, es tutelar a esas franjas sociales. ¿Y de qué manera? Pues interpretando las cosas de tal forma que en situaciones de duda se adopten decisiones a favor de las libertades. Entonces, lo de hoy no es libertad de expresión, punto. Lo de hoy es libertad de expresión en campaña electoral. Y son dos situaciones distintas. La libertad de expresión la ejercemos todos a lo largo de todos los años, unos como enfoque de yo expresar mis ideas y mis pensamientos o asociarme con otros para exponerlo mejor, y luego, si no soy en términos activos, como miembro de una comunidad, tengo derecho a recibir una información de calidad para yo decidir en conciencia con esa información de calidad. En esta situación, ¿qué esfuerzo es el que hay que hacer por parte del Estado en situación de duda en favor de libertades? Pero en cualquiera de los casos, distinguir cuando no estás en campaña a cuando estás en campaña. Yo he sido senador 12 años. Sé lo que es una campaña electoral, lo he aprendido de las 3 veces que me he presentado. Nunca he dejado de dar clases de derecho constitucional, de derecho público. Y en los últimos 6 meses, cuando he dejado de ser senador, lo que hago es poner sentencias en el ámbito criminal. Por eso, antes le estaba explicando a Salvador, si me permite, a Salvador, le decía que había pedido no hablar el primero porque tenía que sacar la cabeza de la última sentencia de tipo criminal que había puesto, que si quieren luego se las explico, pero ahora no procede porque me voy por las ramas, o la última semana que he estado en México, que mi mayor obsesión ha sido huir de los mosquitos. Que, en fin, a mi mujer, a mi hija, a mí nos han acribillado, que hemos traído repelentes químicos, acústicos, en fin, de todo. Pero aún así, estos mosquitos son mosquitos con nuevas tecnologías, las han superado todas. Y entonces tenía que hacer un esfuerzo por salirme de lo que es el trabajo de los últimos 6 meses y la última semana. Entonces ya escuchándola, pues ya me he ido situando otra vez, he vuelto a poner la cabeza en el asunto. Entonces, en situación, vamos a llamar, de no campaña electoral, ejercicio de la libertad de expresión, no ofende quien quiere, sino quien puede. Algunos de los casos que han dicho aquí, que si fulano estaba esto, aquí o lo otro, que diga lo que quiera, aquí nos conocemos todos, la trayectoria de todos. ¿Qué ocurre en campaña electoral? Pues en campaña electoral, y perdonen la comparación, no es ningún insulto de ninguna naturaleza, porque le tengo mucho respeto a la vida pública y al legislador, he sido 12 años legislador, la campaña electoral es otra cosa, porque es como un periodo en que se está en celo. Y en ese momento todo es distinto. Decía don José Ortega y Gasset que la base del amor es falsa, porque en la fase de cortejo, cada miembro, el hombre, la mujer, quien fuese, siempre le ofrece al otro el mejor perfil, la parte más buena de su persona. Yo que tengo, en fin, un poquito nada más, un poquito de panza, no voy a saludar a una señora de perfil, porque se me nota mucho, ¿no? Para que se me note menos, ¿no? Es decir, uno procura mostrar lo mejor, no mostrar lo peor. Pues, ¿qué ocurre durante la campaña electoral? Pues que es una fase que estás en celo, estás en fase de cortejo, gorjeos y ruidos de muy diversa naturaleza, y tú tienes que decir que eres el más guapo, el más listo, el mejor. Claro, yo iba a darles como 2 cosas, una aportación personal y luego lo que es algo más una reflexión. Una aportación personal de mi experiencia es que en la última campaña en la que yo estuve, yo veía que durante la campaña sacaban carteles, vallas publicitarias, publicidad, un montón de un candidato. Y mis amigos me preguntaban, pero Arcadio, ¿tú al final te presentas al Senado o no te presentas al Senado? Sí, es que no vemos carteles, ni vemos vallas, no vemos nada que tú te presentes. Claro, si nadie pusiera vallas, no se nota que la tuya no está.
Pero como todo el mundo pone un montón de vallas, si tú no estás, es que no eres candidato. Cuando fui a preguntarle al gerente cómo era que no me hacían ninguna, dice, todas esas vallas y carteles no las está pagando el partido de este otro candidato. Esa es una experiencia. No, esto que digo no es científico, no es estadístico, no es un estudio profundo, ni doctrinal, ni nada. Es una experiencia vital, ¿no? Eso respecto a las campañas. Lo dejo aquí para luego analizarlo. Y luego, una propuesta que yo hacía en la campaña electoral, pero que nadie me hacía caso, todos me miraban y se sonreía, con esa condescendencia paternal con que te mira el que está quemado, que no se sabrá de dónde viene, que está tan quemado, que está instalado en el cinismo y que siempre se ríe de todo lo que propone. Yo le decía, mira, ¿qué te parece si en lugar de vallas, carteles y tanta publicidad, todos los candidatos no se someten todos los días a un examen? Un día toca con preguntas de los medios de comunicación, con preguntas de la población, con todo el mundo. Pero un día toca política exterior, otro día toca sistema tributario, otro día toca política laboral, otro día toca política educativa, otro toca política económica, otro día toca políticas sociales. Con eso conseguiríamos que los que no tienen formación no se presenten. Porque claro, hacer el ridículo, no tienen ni idea de las preguntas que te haga la gente. Segundo, que los partidos cuando eligen candidatos ya buscarían gente que sepan defenderse en algunas materias. Y tercero, que todo el mundo pueda preguntar, no solo los periodistas, sino toda la población, a través de las nuevas tecnologías, pueda preguntar lo que sea. Ganaríamos todos en que los candidatos sean personas formadas, no mandarían tanto los que tienen dinero y hacen más propaganda, y lo más relevante es que los que se presenten no solo sean unos expertos en anuncios científicos, ¿no?, el que mejor sonríe, sino gente con una formación y una cualificación para hacer las leyes. Bueno, esta propuesta generaba profundas sonrisas, pero nadie me hizo caso, como se ha visto en la práctica. Entonces, dejo el apartado del dinero, ¿no?, para luego discutirlo. Entre la democracia y esta calidad, en el medio, el Estado social y democrático de derecho, que busca la equidad e intenta que durante las campañas electorales, en la medida de lo posible, ese periodo de campaña electoral no sea una mimética reproducción de la desigualdad existente, sino en la medida de lo posible tratar de tutelar de que todos tengan acceso a poder divulgar. Porque si yo no soy candidato a nada, soy un ciudadano y quiero estar bien informado, yo quiero que llegue a mí las opiniones de todos los que se presenten. No solo de los que tienen mucho dinero, sino también de los que no tienen dinero. Entonces, garantizar esa equidad solo la puede garantizar el Estado. El Estado puede adoptar una actitud que es cero publicidad, o, sabiendo que en la realidad existe lo que es el dinero en A, que es lo que se refleja en las cuentas, y el dinero en B, que es lo que en la realidad acontece, si se mirase un cálculo en precio de mercado de vallas, publicidad, anuncios, carteles, paquines, bla, 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 y lo que eso supone, en comparación a lo que se refleja oficialmente, se verá que hay una gran diferencia entre lo que se refleja en A y lo que es en B. Luego, como ese funcionamiento en B existe en la vida y es real, pues yo prefiero que en todo lo que exista en la vida, prefiero que hayan reglas y normas a que no hayan reglas y normas. Es decir, donde no hay reglas y normas, quien predomina es el abuso. No es verdad que donde no haya reglas somos buenos, justos y benéficos, como decía la Constitución de Cádiz del 1802, sino es verdad, donde no hay reglas, lo que predomina es el abuso. ¿Y el abuso de quién? Del que tiene poder, del músculo, de la edad, religioso, mediático, financiero, de lo que ustedes quieran. Entonces, yo prefiero que haya reglas, aunque sean imperfectas, aunque tengan perversiones, aunque tengan abusos, como ustedes quieran. Pero prefiero que haya reglas a que no haya ninguna. Entre la democracia y este esfuerzo para que sea sociedad democrática avanzada, ese esfuerzo de equidad, y es el papel del Estado, tutelar las franjas más frágiles. ¿Por qué razón?
porque la parte individual del asunto está como trabajada, pero la parte de la pedagogía es la que está menos trabajada. Es decir, no es lo mismo un eslogan que un discurso. No puede el pensamiento del ser humano reducirse a 140 caracteres. Eso no es verdad. Los problemas complejos que se reducen a respuestas simples son mentiras. Los problemas complejos requieren más de 140 caracteres. Luego, 140 caracteres es por lo del Twitter, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tienes que explicar la diversidad cromática con que se aborda un problema, la diversidad ideológica con que se aborda un problema. Hay una parte de pedagogía por el que el Estado tiene que velar en esa pedagogía cívica que llega al conjunto de la población. Si no, es un acto ritual y al final van a vencer los que prefieren que la democracia sea virtual. No hace falta que te levantes de tu casa y vayas a ningún lado. En tu casa tocas un botón con las debidas garantías de firma electrónica, bla, 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 y firmas un botón. No hace falta campañas electorales. Qué aburrido el asunto de repetición de eslóganes, qué previsibilidad. Jueguen ustedes con la persona con la que ustedes convivan a adivinar, sin oír a un candidato, sin oírlo, a adivinar lo que va a decir y contrasten con la persona con la que viven si lo ha dicho o no. Es decir, qué previsibilidad de argumentos, qué previsibilidad de análisis, hasta qué previsibilidad de cómo van vestidos y cómo van peinados. Lo que estoy intentando decir es que la necesidad de revitalizar y tomarse en serio el periodo electoral requiere ese enfoque pedagógico. Y ese enfoque pedagógico solo se puede hacer desde la instancia pública y desde la instancia del Estado. Yo no estoy negando que también haya instancias privadas que pueden coadyuvar, pero me parece que fundamentalmente la responsabilidad es del Estado social y democrático de derecho. Estas eran algunas consideraciones generales que quería decirles. La segunda parte, dos tesis. Una tesis del Constitucional, que ya se ha planteado aquí, muy consolidada en los primeros años 80, que me parece que fue la década más brillante del Tribunal Constitucional. Yo me refiero al Tribunal Constitucional que más conozco, que es el de España, donde insistía y consolidaba, digamos, el plus de servidumbre del desempeño de una tarea pública a la hora de ser sujeto pasivo y recipendiario de ataques y agresividad, y por otro lado, el plus de libertad que se tiene por parte de ese candidato durante ese periodo electoral, en que llamamos ese periodo en celo. Distinto es momentos de campaña electoral a momentos de no campaña electoral, pero en cualquier caso, en situación de duda, in favor libertatis, que, vuelvo a repetir, no ofende quien quiere, sino quien puede. Eso en esa materia. El Tribunal Constitucional, este asunto lo tiene bastante consolidado en esta década de los 80 respecto a las servidumbres del cargo político, y hay una última sentencia que yo sí les traigo a colación del 20 de julio de este año, del 20 de julio, del Tribunal Supremo, ya no el Tribunal Constitucional, sino el Tribunal Supremo, porque en general los ataques en materia de calumnia se vinculan al derecho a la privacidad, al honor, etcétera, y se canalizan en el plano de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y fue en un caso de un conflicto de 20 de julio de 2016, en un caso en el País Vasco, un sindicato nacionalista, LAB, hay un conflicto muy fuerte en una localidad entre la dirección de un centro de atención a los mayores, a los viejitos, y el sindicato que estaba allí en contra de la dirección, porque se entendía que vejaba a los viejitos, a los usuarios de ese centro. En una situación de conflicto, por buscar la analogía con el ámbito político, de conflicto permanente y abierto entre lo que es el sindicato de trabajadores y lo que es el empresario, el Tribunal Supremo no casó una sentencia que le negaba el apoyo al sindicato de trabajadores, porque todo el esfuerzo argumental, incluso pasquines y carteles insultantes, agresivos, descalificadores al empresario, mientras se hacía en la localidad donde estaba el centro, y eran muy agresivos y muy descalificadores, pero que era en la localidad donde estaba el centro, el tribunal lo tutelaba y lo amparaba, porque era parte del esfuerzo del sindicato para desplegar su libertad respecto al conflicto. Pero, sin embargo, la que sí casó
fue cuando esos pasquines y esa campaña no lo hacían en el lugar donde estaba el centro, sino lo llevaban a una localidad donde no estaba el centro, pero sí vivía la madre del director del centro, porque querían ahí deteriorar, digamos, la fortaleza subjetiva de ese director, deteriorándolo ante la figura de su madre. Esa sí la revocó y ahí dijo que la libertad de expresión no amparaba ese juicio. ¿Cuál es el argumento central que se utiliza? El argumento central tiene que ver con una expresión que utilizaba el legislador español en el ámbito administrativo con respecto a la ley. Perdonen que tenga que hablar un poquito de derecho, pero en fin, es que es mi obligación. Esto es así. Un jurista que no diga algún artículo y alguna ley, pues no se ha ganado el pan, ¿no? Tiene que decirlo. Entonces, en el artículo 62 de la Ley 3092, de 26 de noviembre, se llama del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes usaba una expresión el legislador que era que se anulaba un acto administrativo cuando afectaba al contenido esencial del derecho fundamental. ¿Qué ha pasado en la reforma del año 99 de esa misma ley? Quitaron la expresión contenido esencial y pusieron si afecta al derecho fundamental. Con lo cual, si en el 92 era más exigente para anular, porque tenía que afectar al núcleo básico, no a lo que circundaba, en la reforma del 99, al quitar la expresión contenido esencial, siempre que afectase a un derecho fundamental era una patología grave y, por lo tanto, había que expulsar a ese acto jurídico del ordenamiento jurídico. Tenía efectos jurídicos hacia atrás. Entonces, era una nulidad grave, ex radice. Entonces, si hacia atrás en el tiempo se anulaba, hacia adelante también, a todos los efectos ese acto nunca había existido y generaba indemnización, a diferencia de lo que es la anulabilidad, que solo es efecto hacia el futuro, no hacia atrás y no generaba indemnización. Con lo cual, lo que intento trasladar es, ¿qué dice el Supremo? La libertad de expresión es necesaria para que el sindicato haga su trabajo. Y en lo que es hacer su trabajo hay que tutelarlo. Pero cuando está fuera de lo que es su trabajo, ahí no hay que tutelarlo. Haciendo su trabajo, haga usted lo que estime que le tutelamos. Pero ya cuando iba a la localidad donde vivía la madre del director, no lo aceptaba. Esas eran las dos sentencias que le planteaba, la del Constitucional, la tesis del Constitucional español y la sentencia del Supremo de Sala Primera, 20 de julio de este año. Y luego los desafíos que les decía ahora. Desafíos respecto al acceso a la información. Yo soy un ciudadano, yo no digo yo como candidato, sino yo ciudadano, tengo derecho a recibir la información de lo que usted, al desempeñar el cargo político X, va a hacer. Yo quiero saber lo que usted va a hacer. No solo quiero saber quién es usted, cuál es su trayectoria profesional, su currículum vitae, su itinerario profesional, no solo quiero saber quién es usted, que eso ya todo el mundo se encarga de decirlo, sino quiero saber lo que usted va a hacer para ver si me inspira confianza o no. La prueba del algodón es, ¿le compraría usted un coche de segunda mano a esa persona? ¿Le alquilaría usted un piso a esa persona? O sea, ¿le inspira confianza a esa persona? Entonces, yo tengo derecho a saber quién es y lo que él o ella va a hacer. Pero claro, yo no solo quiero saber lo que va a hacer, quiero saber lo que no va a hacer. Y cuando esté en el Parlamento, cuando esté en el Gobierno, ¿cómo va a entender el concepto de la seguridad nacional? ¿Hay materias que le está vedada a la información, que le está vedada a la sociedad? ¿Hay informaciones sobre investigaciones científicas que le está vedada a la población? ¿Solo le está vedado a la población, por ejemplo, si hay una operación de agente encubierto? El expediente ese, en mi opinión, ¿no? Lo que es una operación de agente encubierto de lucha contra el crimen organizado, en mi opinión, la población no necesita saber que el agente encubierto se llama Juan o se llama Antonia. Eso es irrelevante para la conformación del bien público, sociedad informada, libremente informada, con información de calidad. Pero las investigaciones que se estén haciendo, por ejemplo, en materia de drones, la capacidad, el alcance, o la investigación que se pueda estar haciendo en vigilancia electrónica masiva,
pues esas cosas sí que, eso yo lo quiero discutir, yo quiero saber eso. En el Consejo de Europa se han hecho varios informes, algunos me tocó hacer, y es una materia muy relevante porque hay investigaciones tecnológicas en materia de estudio de la privacidad de la ciudadanía de los que la ciudadanía no tiene ni la más remota idea que se está investigando y que se está haciendo. Y yo hay cosas que quiero saber como ciudadano, no como cuando era parlamentario, sino como ciudadano, quiero estar informado. El asunto de la seguridad nacional. Y luego el asunto de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, a mí me parece que es como la energía atómica, ¿no? La energía atómica para unas cosas parece, según dicen los médicos, que es necesaria, para cosas de salud, etcétera, y para otras cosas, pues genera unos riesgos. Yo creo que la expresión que usan ustedes en las sentencias que he leído es una expresión afortunada, lo de la presunción de la espontaneidad de ese acto comunicativo, pero ahí también se cometen delitos con nuevas tecnologías y se cometen abusos con nuevas tecnologías. El problema está en cómo se puede poner límites, que son las dos palabras mágicas para los juristas, las dos grandes conquistas históricas, las dos grandes conquistas civilizatorias que están en permanente riesgo y están surgiendo nuevos desafíos y poniéndolos en cuestión, es la palabra límite y la palabra garantía. El concepto de límite y el concepto de garantía. Límites a poner a eso y garantías. ¿Qué es lo que es indisponible para otros? O sea, hay gente que está amargada por las cosas que han salido ahí y hay vidas que han sido truncadas por las cosas que han salido ahí. No obstante todo esto, yo estoy a favor de. ¿Por qué razón? Porque es bueno que la gente tenga la posibilidad de comunicarse y muchos acontecimientos en la reciente historia de la humanidad, podemos hablar desde Egipto a la revolución que se dio ahí, a muchos otros, ha sido debido a estas nuevas tecnologías. En cualquier caso, en materia de nuevas tecnologías, como antes les decía, en materia del dinero B, siempre prefiero que haya reglas acerca de lo existente en la vida antes de que no haya reglas. ¿Por qué razón? Porque si no hay reglas es peor. Si no hay reglas, el que tiene el poder va a abusar infinitamente más del que no lo tiene. Y como siempre pienso que la función del Estado, sobre todo, ¿cómo vamos de tiempo, Salvador? Bien. Bueno, me paso un minuto de los 30. Bueno, yo iba a cascarme un rollo ahora sobre la función del derecho, pero como aquí la mayoría somos juristas, lo dejo ahí. A mí me sigue, de lo que yo he leído de ustedes, a mí me sigue pareciendo que en este país todo es muy intenso, todo es muy intenso, todo es muy intenso, todo. Lo bueno y lo malo, no les quiero regalar el oído, lo bueno y lo malo, todo es muy intenso. Y de las cosas intensas y positivas es el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estos años. Y por eso, claro, en la vida volveré a México si no acabo de nuevo dando las gracias por haberme invitado y por haberme dejado hablar. Lo bueno de que te dejen hablar media hora es que nadie puede presentar un recurso contra esta sentencia, ni nadie puede presentar ninguna reclamación contra esta nota de examen, ¿no? Sino todo lo más, les pido por favor que hagan muchas preguntas, a cuál más impertinente y más agresiva, para que sea un debate vivo. Si no, nos instalamos en la divinidad del verbo y eso es una cosa espantosa. Sino que sugiero aquí al presidente que establezcamos un debate paritario entre nosotros que me parece mucho más enriquecedor. Muchísimas más cosas, pero ya me pasé del tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Arcadio. Están los papelitos ahí para las preguntas. Pásenlos, por favor. Con mucho gusto podemos interactuar. Aquí hay la primera. Debo decir que tomé mi teléfono celular y puse un tuit, mi dirección es Salvador O. Nava, que dice: los problemas complejos requieren respuestas de más de 140 caracteres. Arcadio Díaz Tejera, Mesa sobre Libertad de Expresión, y nuestra dirección, que me pareció espléndido. Muchísimas gracias. ¿Y cómo conciliar este derecho básico de la ciudadanía, el de libertad de expresión, con el derecho a estar informado, el derecho a la información, en un mundo en donde estamos a 2 o 3 clics de acceder a la información de cualquier persona, de cualquier hecho, de cualquier situación?
No sé si saben ustedes que en México hay más de 100 millones de teléfonos celulares, más del 85% con acceso a redes sociales, es decir, estamos interconectados. Esto de la presunción de espontaneidad surgió porque se enfrentaron, digamos, la libertad de expresión de algunos ciudadanos en esta época de celo, me gustó muchísimo la metáfora, del pasado proceso electoral, y de pronto personajes públicos aparecieron emitiendo tweets muy similares para un partido político, entre ellos el entrenador de la selección nacional, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que nunca antes había tuiteado sobre esos temas, lo mismo que algunos actores, cantantes y demás. Yo no puedo presumir ahí la espontaneidad, sin embargo, tampoco tenía ningún elemento para acreditar que habían contratado o le habían pagado o el partido había violado, digamos, la disposición de veda. Aún así, creemos que el partido faltó a su deber de cuidado, creemos que sí estuvo involucrado, pero no pudimos sancionar a las personas en lo individual. En la comparecencia de algunos de los que están compitiendo para venir a la sala, se criticó esta sentencia, pero ojalá que no caigan en la esquizofrenia de nuestra Constitución que persiga a una persona por mandar un tuit. Sí, en cambio, creo que tenemos que potenciar la capacidad democrática de los partidos políticos para no hacer esto por debajo del agua y para no conducirse en B. De cualquier manera, creo que habría que ver la bipolaridad de nuestra Constitución al respecto y seguir potenciando este indispensable derecho de libertad de expresión en un ámbito democrático. Pregunta Rafael Caballero Álvarez, del Tribunal. Usted que ha sido legislador y juez, ¿cuál es su opinión sobre las omisiones legislativas, sobre las omisiones legislativas? En México, la reforma electoral de 2014 mandató una ley de propaganda gubernamental que no se ha expedido y la Sala Superior terminará incompleta su integración porque el Senado no hizo la designación de un magistrado. Para el doctor Díaz Tejera. Bien, gracias por preguntar. Siempre es una buena excusa para tener más tiempo y poder seguir hablando. Es algo que planteé en el mes de marzo, pero algún compañero, seguramente Alberto, estará cansado de escucharlo, pero lo vuelvo a repetir porque es una de las batallas que tengo perdida, pero no importa, la sigo dando. Decía Clausewitz que la guerra es un asunto demasiado serio para dejar en manos de los militares. Pues bien, la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos. Las leyes son un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los legisladores. Solo, punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no estoy viviendo la furia del converso. Es decir, como ahora estoy en la judicatura, pues los 5.800 jueces españoles son todos buenos, justos y benéficos, pues no, es falso. Hay de todo, como la humana condición. Y tampoco vivo el deporte de la agresión a la política, la agresión al legislador, la agresión al partido político. Es al contrario. Yo quiero que se dedique a la política a la gente más cualificada. La gente más cualificada de mi, por ejemplo, la gente más cualificada de mi promoción de derecho eran, yo recuerdo ahora, 4 mujeres, eran las mejores. Las mejores. Ninguna de ellas se dedica a lo público. A mí eso me entristece, porque lo público es lo que define el interés más digno de protección. Define el interés de todos y de todas, de todos los sectores, de todas las edades. Entonces, dedicarse a lo público, yo quiero que sean los mejores, las mejores, pagarles muy bien para exigirles mucho y de calidad. Entonces, ¿quiénes quiero que se dediquen a la política? Al legislador, las personas más cualificadas, no los que no pueden dedicarse a otra cosa, o no sirven para otra cosa, o no tienen oficio ni beneficio, sino que sean los mejores. Entonces, para que eso sea un lugar noble y que tenga siempre un timbre de honor y no un timbre de sospecha o presunción de sospecha por estar ahí, hay que establecer un sistema de reclutamiento de tal manera que sean los mejores y las mejores y no los peores.
Pero incluso siendo los peores, que a veces lo son o a veces no, hay de todo, son la gente que han sido elegidos por la población. Y como son los que han sido elegidos por la población para que hagan el presupuesto, para que hagan las leyes y para que controlen al gobierno, el respeto que les tengo no es a cada uno individualmente, que a cada uno individualmente a lo mejor lo conozco y no comparto un café ni loco, pero sí a la función que representan. Y a esa función que representan les respeto, porque representan la soberanía y representan a la población. Entonces le dejo el paso, pase usted. Son el primer poder del Estado, son los elegidos por la población. ¿Qué ocurre? Que en general se legisla mal, es mala la técnica legislativa. Yo les reitero que he estado 12 años haciendo leyes. Y respecto a las leyes, hay una frase de Bismarck que decía aquello de que las salchichas, como las leyes, vale más que la gente no sepa cómo se hacen. Porque si no, las salchichas no se comerían y las leyes no se respetarían. ¿Viene esto a cuento de qué? De que cómo se hace una ley, cómo puede usted ver en una ley un artículo que es de un español o un castellano, como quieran usar, de un lenguaje diáfano, claro, inequívoco, elegante, no hay duda alguna, y debajo tiene un párrafo confuso, profuso, difuso, súper equívoco, que nadie entiende, y que cuando acabas de leer el párrafo estás asfixiado porque no tiene ningún signo de puntuación, sino son todas oraciones subordinadas una tras otra, y no has podido coger aire para recuperarte antes de acabar el párrafo. ¿Por qué razón? Porque a veces las mayorías de turno, para conseguir un objetivo, tienen que llegar a acuerdos con otras minorías, y esa minoría es muy importante meter una huella, y aunque tú internamente piensas, esto es una tontería, está fatalmente escrito, pero claro, yo lo que quiero es conseguir el voto para conseguir el objetivo básico, en términos canarios, la madre del baifo, o en términos más comunes, la almendra del asunto, lo nuclear. Como quiero conseguir lo nuclear, accedo a esto, aunque sé que está fatalmente, incluso hay una falta de ortografía terrible, pero es igual, tú lo que quieres conseguir es lo otro y accedes a eso. Pero las omisiones legislativas es algo bastante frecuente, en general. La metodología legislativa es mala, pero ahora voy a decirle una cosa un poco provocadora para todos los presentes. Yo no hablo de su país, voy a hablar del mío. La política está bajo sospecha. Hay una presunción de que el que está ahí es porque no sabe hacer otra cosa. Pero esa es una responsabilidad por acción, pero también hay una responsabilidad por omisión. Y es que hay mucha gente cualificada, mucha gente formada, mucha gente que tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer, y no se atreven a participar ahí porque saben que lo van a pasar mal, porque no es el reino del mérito y la capacidad, ahí es el reino de la oportunidad o la sumisión al caudillo de turno. ¿Me estoy explicando? Es decir, el prestigio... Hace décadas se acuñó la expresión clase política. Es una expresión que yo odio, pero al final todo el mundo lo entiende, pues vamos a usarla también. Vamos a llamarla la casta. La casta es una expresión de los años 70, es antiquísima, aunque ahora se ha puesto de moda, pero es antiquísima. Le llamen clase, le llamen casta, le llaman los que se dediquen a la vida pública, da igual como quieran llamarle. Esa presunción es mala cosa para el Estado. Y hay que hacer un esfuerzo para que tanta gente cualificada se atreva a participar ahí y a cambiar eso. Yo ya mi cuota la tengo cubierta, yo ya estuve ahí 12 años y ahora que lo haga otro. Es verdad que perdí todas las batallas, pero ¿qué vamos a hacer? Que es una raya más para un tigre, ¿no? No pasa nada. Pero aquí como hay gente que, en fin, menos talludita que un servidor, pues yo creo que hay que decirle el asunto de la política es un asunto demasiado serio. Yo sé que he hablado más de lo que era la pregunta de las omisiones, pero he abusado de la benevolencia del presidente porque quería decirlo así. Muy bien, muchas gracias. Arcadio, para Irene, ¿cómo debemos considerar a la libertad de expresión cuando se ataca a la autoridad electoral por parte de actores políticos y periodistas o columnistas?
ya que en lo que se resuelve alguna posible demanda, el efecto mediático ya lo lograron. Vamos a contestar pregunta Sí, por pregunta. si quieres de una vez. ¿Quieres? Sí, no sé si más o Como quieras. como tú digas. No, yo digo una por una, para agotar el tiempo, ¿no? Así vemos. Es el ¿no? acuerdo. Sí. Bueno, ese sería el clásico caso de ataques a pues, instituciones, autoridades en general. A ver, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la solución jurídica y cuáles son las consecuencias mediáticas? Estamos, como decía justamente Salvador antes, estamos en un mundo en donde estamos bombardeados de informaciones. Entonces, influye mucho más un post en el Facebook que una sentencia, a nivel mediático, obviamente, ¿no? A nivel jurídico es otro tema, pero bueno. Entonces, aquí lo que yo he percibido es como extranjera, siempre entonces como observadora, para que ese 33 no se aplique. Lo que yo he percibido es que aquí pues, los medios de comunicación, pero que eso es también cierto en todas las partes del mundo, sí son bastante agresivos. Y muchas veces en cosas, y repito, esto es común en muchas partes del mundo, prácticamente en todos los países, distraer la atención de los cuáles son los problemas reales, concentrándolas en problemas triviales, que pero afectan la imagen, la dignidad de algunas personas. ¿Por qué? Porque se quiere afectar a esta persona, o a esa institución, o a esa autoridad. Ahora, cuando hablamos de ataque, hay que definir ataque. ¿Qué es un ataque? Ataque es decir algo que no es cierto. Ataque es acusar a una persona de haber cometido algo que en cambio es cierto. Ataque es escoger las palabras. Se puede decir todo y se puede decir todo con palabras bonitas que no ofenden, que pero implícitamente obviamente ofenden. Y también se puede decir todo escogiendo palabras que sí son ofensivas. El lenguaje es un arma, obviamente. Hay un dicho de un rabí judío que decía, pues Auschwitz, todos sabemos qué pasó en Auschwitz, fue construido con palabras, no con ladrillos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien cuál es la carga emocional, ofensiva, que pueden llegar a tener las palabras. Entonces, cuando hablamos de ataque a la autoridad, ¿qué significa? Significa denigrar, significa desvalorar, significa despreciar la autoridad. Otra cosa que yo, por ejemplo, he visto y que eso es algo bastante común aquí en México, es una grandísima desconfianza en las instituciones. ¿Por qué? Pues ustedes lo saben mucho mejor que yo, obviamente. Justificada, no justificada, pero es un constante poner en duda la labor de instituciones, de autoridades que intentan cumplir con su mandato constitucional, con su mandato legal, y esto muchas veces lo que hace es obstaculizar el trabajo mismo, porque obviamente distrae, porque obviamente tienes que contrarrestar los golpes, ¿no? Porque obviamente pues, un ataque mediático es un ataque que se hace a través del instrumento de la libertad de expresión. ¿Y cómo se combate? ¿Cómo se debería combatir, por lo menos? A través de más expresión. Los efectos mediáticos, pues en parte se pueden contrarrestar, pero es parte de la sociedad que tenemos hoy en día. Un post en Facebook o un tweet se hace mucho más viral de una transmisión de otro tipo, de un artículo de un periodista, de un libro. Una de las cosas que, por ejemplo, es muy común en Italia son los ataques académicos a golpes de publicaciones, ¿no? De críticas académicas. Son un nivel de ataques un poco más doctrinarios, obviamente, pero pues son terribles igual, ¿no? Se hacen en otro contexto, obviamente, pero el tipo de denigración, de ofensa, obviamente en un artículo académico no se dice fulanito no entienden absolutamente nada, no, se argumenta, se articula, etc. También es parte de la crítica académica, es parte del juego académico, se tiene que hacer. ¿Cuál es el límite? Ese es el eterno dilema. Definir cuál es el límite en que un ataque es legítimo y se tiene que abordar desde la perspectiva del derecho a la información, porque si hablamos de ataque a una institución y estamos acusando a la institución de algo que es relevante para la sociedad, que es algo relevante para el juego democrático, la ciudadanía tiene todo el derecho de saber. También una de las consideraciones que yo tenía es que una de las vertientes más importantes del derecho a la información es la que la sociedad
tiene que aprender a ser informada. Tenemos que aprender en escoger las noticias que queremos recibir. Como estamos bombardeados por diferentes lados, no podemos aceptar absolutamente todo sin ninguna actitud crítica. Facebook. En Facebook circulan un sinnúmero de noticias, verdaderas, falsas, fundadas, no fundadas. Nosotros escogemos. Nosotros escogemos, tenemos la responsabilidad y la libertad de escoger cuáles son las noticias que queremos aceptar, porque no podemos aceptar noticias que difaman a una persona nada más por ser chismosos, por el gusto de difamarla, sin averiguar que esas noticias son ciertas. Eso es ejercer el derecho a ser informados con responsabilidad. Muchas gracias, Irene. Tenemos 13 minutos, si les parece, 6:30 y 6:30. Hay 12 preguntas ahí para don Arcadio, y aquí hay estas 2 para doña Irene y una mía que contestaré por correo electrónico con mucho gusto. ¿Empiezo yo, Salvador? Por favor, en el mismo. Hay una pregunta de don René. Dice, hace algunos años se publicó en el País Vasco una revista en cuya portada aparecía una caricatura del entonces príncipe Felipe y la princesa Leticia. ¿Qué opinión tiene acerca de esa caricatura? La opinión que me merece, cuando la vi, me sonreí y a continuación pasé a otra cosa. Quiero decir, hagas lo que hagas y digas lo que digas, te vistas como te vistas o te peines cuando te puedes peinar, siempre te van a criticar. Luego, si no quieres que te critique, no estés en la vida pública. Si estás en la vida pública, te van a criticar. Un vacilón, porque a mí me parece muy sano reírse de uno mismo. Yo cuando era jovencito tenía las orejas chiquititas, fíjate, con la cabeza grande y las orejas chiquititas. Y los compañeros del colegio se reían de mí porque tenían las orejas chiquititas. Y el otro día me estaban mirando cuando me habían rapado y digo, ño, cada vez tengo las orejas más grandes. Y claro, me explicaron que es que el cartílago sigue creciendo. Y claro, dice, ahora las tengo más grandes y abanadas, como Dumbo. Con lo cual, dice, al final, cuando eres pequeñito porque la tienes chiquitita y ahora que eres mayorcito porque la tienes grandecita, en cualquier caso siempre te van a estar criticando. Luego, ríete de ti mismo y sigue para adelante con la vida, no tienes otra cosa. Lo que intento decir, esto viene a propósito, por ejemplo, las caricaturas, ya es asunto más serio, yo me defino como agnóstico, pero por eso me interesó tanto lo del artículo 40 y las sentencias de ustedes. Pero nos metemos en un terreno que no es el terreno de lo racional, sino que es el terreno de la fe. Y entonces ya no es un terreno de la razón, es un terreno de la fe. Entonces, como es un asunto emocional, quiero que escuchen esto con el mayor de los respetos. Para mí ni son mejores ni son peores, sean católicos, episcopalianos, baptistas, musulmanes, agnósticos o ateos, me es irrelevante. Cada uno lo que estime ante las angustias vitales que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, cada uno lo que estime. Pero las caricaturas de Mahoma, ¿no? Cuando aquel caricaturista danés y luego o Salman Rushdie antes con el libro que escribió, todo esto. Se trata de la evolución de los pueblos, de la evolución de las culturas, de la separación, cómo era la relación Iglesia-Estado en el medievo, me refiero a la Iglesia Católica. Cuando antes le he hablado de la independencia judicial y el monarca que se reafirmaba hacia abajo, construyendo el Estado-Nación frente al poder territorial de los señores feudales, también se reafirmaba frente arriba a lo que era el papado y el imperio. Pues esto es lo mismo, ha habido una evolución, entonces las religiones tienen sus evoluciones y ahí nos metemos en una dinámica mucho más amplia. Pongo 3 puntos suspensivos porque me parece abusivo que me ponga ahora a hablar de esto. Pero lo que intento decir es que se trata, es como cuando uno va caminando por la calle y hay uno que te dice, perdone la expresión, imaginen la expresión más dura del mundo que te pueden decir caminando por la calle, y te la dice. Y tú, como sabes que eso no es verdad, digo, pues muchas gracias, que sea usted feliz. Y sigues caminando, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Claro, si tienes dudas acerca de eso, entonces te toca un punto vital, y entonces ya tú reaccionas, en fin, la proporción, la desproporción, bla, 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 bla. Lo que intento decir es que yo creo que hay nuevos desafíos, profundos desafíos,
todo va a una gran velocidad. Tenemos muchas noticias, muchas noticias, pero no por eso estamos más informados. Está la abundancia que te satura. Entonces, claro, escoger, seleccionar, ya hay servidores que lo que te hacen esa labor por ti. Tú estableces un perfil y ya te selecciona lo que sabe que a ti te va a gustar, ¿no? Es decir, los viejos derechos individuales, las viejas libertades individuales, están permanentemente cuestionadas por nuevos desafíos que suponen grandes avances, pero también grandes riesgos. Y ahí está la permanente creación del jurista. Yo sobre esto me gustaría seguir, pero tengo que ir a la siguiente pregunta de doña Sandra. Si bien es cierto que la sociedad sin derecho o normas no puede existir o prevalecer, ¿no es un riesgo para el desarrollo colectivo la excesiva reglamentación y normalización, querrá decir normativización, ¿no?, de las acciones civiles? ¿No es un costo ciudadano muy elevado la fiscalización y normativización de los derechos ciudadanos? Ese es el gran riesgo. Si nosotros comparamos el sistema jurídico continental europeo, por decir de lo que yo sé, con el sistema anglosajón, ya ustedes evalúan las perspectivas del derecho comparado que han trabajado aquí, pero en el sistema anglosajón no es tanta la obsesión por la norma y el sistema jurídico y la pirámide kelseniana, no, sino el precedente, el caso, cómo se han resuelto casos idénticos, semejantes o parecidos a otros por otro juez en su momento. Son dos preocupaciones distintas, ¿no? El sistema continental europeo entre Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, hay mayor preocupación por el sistema, el ordenamiento jurídico, la pirámide, el respeto, dónde colocas el tratado internacional, la comparación ante el tratado, la convención por debajo, por encima de la Constitución, o ya en el caso de la Unión Europea lo complica todo, el efecto directo, la primacía del derecho europeo frente a la norma directa cuando hay situaciones de conflicto. El efecto directo quiere decir que la primacía es del derecho europeo frente al derecho nacional. Entonces, hay nuevas situaciones, pero en cualquier caso, la tesis que yo defiendo en un sistema, digamos, de corte romano más que de corte germánico, con esta pirámide, etcétera, lo que yo defiendo es que si los seres humanos fuéramos justos, buenos y benéficos, lo mismo de antes, no harían falta tantas reglas. Pero es que no es así. Entonces, en la práctica real, prefiero una regla, aunque me disguste y aunque la combata, a que no... a que no exista esa norma. El riesgo de doña Sandra, yo lo comparto. A veces tienes tantos reglamentos que te olvidas de cómo materializar los valores constitucionales. Les cascaría un rollo sobre la última sentencia que puse, porque claro, la justicia es un derecho fundamental, es una administración pública y también es un valor superior. Y a veces te tienes que agarrar que es un valor superior para impartir justicia, pero sin separarte nunca del principio de legalidad, porque la legitimación del juez es el principio de legalidad, te tienes que agarrar ahí como un clavo ardiendo permanentemente para hacer posible ese valor superior. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues es el riesgo y lo apasionante del trabajo este. Mucho reglamento con mucho detalle, es verdad que ese árbol nos puede impedir ver el bosque, pero siempre prefiero que haya una regla a que no haya. Por eso antes les decía respecto al dinero en B. Respecto al dinero en B, vale más regularlo y ponerle límites, que ya habrá gente que se encargará de decir que los límites son malos, que cada uno haga lo que quiera. Pero no, vale más poner límites a los que tienen poder, que ya tienen mucho poder en muchas instancias. Yo prefiero poner límites, poner reglas e instancias que las hagan respetar. Y gracias por las preguntas que me han formulado. Me gustaría seguir más horas hablando, porque, insisto, como nadie puede recurrir ni presentar una queja por la nota, estoy encantado en hacerlo. Muchas gracias. Arcadio. Irene, por favor. Bueno, la primera pregunta es de Rafael Caballero Álvarez. ¿Considera que el hecho de que la Constitución imponga ciertas restricciones temáticas de los asuntos que pueden ser llevadas a consulta popular conlleva restricciones a la libertad de expresión? Pues de entrada diría que no. Inclusive porque todas las constituciones las constituciones funcionan como un unicum orgánico. Entonces se supone que todos los sistemas de checks and balances que prevé la Constitución
funcionen de manera armónica y de manera orgánica. Ahora, es cierto también que, como enseñamos a nuestros alumnos en las primeras clases de Derecho Constitucional, hay una parte de la Constitución, las constituciones se fundamentan en 2 puntos fundamentales: derechos y libertades y la parte orgánica, o sea, el funcionamiento de la forma de gobierno. El hecho de que hay algunas materias que no pueden ser objeto, que no pueden ser llevadas a consulta popular, implica que son materias generalmente, luego ya depende del contenido específico de la Constitución, yo ahora aquí desconozco cuáles son las materias que no se pueden llevar a consulta popular, implica que son materias sobre las cuales es necesario que legisle el Parlamento o que haya una propuesta de iniciativa legislativa que proviene del Gobierno. ¿Por qué? Porque se trata de cuestiones de gran delicadeza política, se trata de cuestiones muy técnicas. Por ejemplo, en el caso italiano, pues son todas cuestiones relativas a las leyes financieras. Entonces se supone que pues, no pueden ser puestas bajo referéndum o llevadas a consultas populares por estas razones. Porque hay razones que, legítimas o menos, que justifican el hecho de que pues, sean cubiertas de reserva nada más del Parlamento o pues que sean de iniciativa del Gobierno. Que sea una restricción a la libertad de expresión, honestamente yo no la veo desde esta perspectiva, porque todas las limitaciones de la libertad de expresión o las limitaciones que no son legítimas, que no son constitucionalmente legítimas, son las limitaciones que no encuentran una ratio en la misma Constitución. Como les decía durante mi charla, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, contiene límites, el núcleo de los límites reside en otros valores constitucionales. Si es una limitación que no encuentra su motivación, su justificación en la Constitución, esa se convierte en una limitación obviamente inconstitucional. Entonces, si esta la que les explico es la ratio que hay detrás de estas restricciones temáticas de algunas materias que no pueden ser llevadas a consulta popular, pues son constitucionales, evidentemente. Entonces no representa una limitación ilegítima a la libertad de expresión, desde mi perspectiva. La otra, eso no entiendo bien el nombre, ¿qué hacer para que la calumnia sea tomada en el proceso electoral, incluyendo los delitos falsos? Bueno, por cultura jurídica, por mi cultura jurídica, a mí me crea mucho conflicto pensar en que hayas toda una serie de delitos electorales que efectivamente aquí existen y que hay algunas formas, aunque agresivas, que reciban un tratamiento específico bajo la materia electoral. ¿Por qué? Pues otra vez, aquí tenemos la suerte de tener una mesa comparada, fundamentalmente. En Italia estaba hablando con un periodista antes y se sorprendió en el momento en que yo le dije, pues es que en Italia nosotros no tenemos un tribunal electoral, no tenemos normativa electoral, tenemos elecciones obviamente, somos un país más o menos democrático, pero no tenemos una máquina electoral como la que ustedes tienen aquí, más o menos, siempre mejor precisar. No tenemos la máquina electoral que ustedes tienen aquí. No tenemos un desarrollo de la disciplina electoral tan profundo como se tiene aquí. Ahora, obviamente hay casos de calumnia en campañas electorales. ¿Cómo se resuelven? Pues bajo la jurisdicción ordinaria. Si son calumnias, no son nada más calumnias electorales, son calumnias que entran en el tipo penal. Nosotros todavía tenemos el tipo penal. Como las difamaciones, las denigraciones, son todos tipos penales. Entonces son juzgados por la jurisdicción ordinaria. Entonces, no veo por qué, o a lo mejor, repito, bajo mi cultura jurídica, entiendo que el contexto mexicano, el contexto político mexicano es diferente y a lo mejor esto justifica ese tipo de reglamentación. Se me hace muy complicado pensar en un proceso electoral, pensar en la figura de calumnia electoral, porque sería más bien un tipo de calumnia que se configuraría también en otro contexto. Obviamente va a tener repercusiones electorales, pero además yo tengo problemas en la definición, como les comentaba al principio, porque se me hace muy extenso un tipo de sanción electoral ligado a la imputación de hechos falsos, porque todos en los
En las campañas electorales, más o menos, se tiene la tendencia a exagerar, a subrayar faltas o cosas que nosotros consideramos faltas del candidato. Pues aquí yo nunca participé en una campaña electoral como candidata, porque me van a destruir seguramente, entonces no voy a participar, pero por lo que he visto también, si ustedes asisten a las campañas electorales de las elecciones de Estados Unidos, o sea, es evidente. Entonces, es necesario sancionar todos los tipos de conductas que de alguna manera pueden afectar el proceso electoral. Es necesario proteger, tanto desde un punto de vista jurídico, el proceso electoral. Aquí podemos decidir si queremos un modelo muy restrictivo, muy conservador, o un modelo más liberal que permita el libre desarrollo del juego democrático. Pues espero haber contestado a las dos preguntas. Pues muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Irene. José Olaf Peña me pregunta, ¿cuántos casos se han resuelto sobre libertad de expresión? Se los checo con precisión y además de contestárselo a su correo electrónico, lo pongo también en Twitter por si alguien lo quiere ver con mucho gusto. Ha sido un lujo, Irene, Arcadio, estar con ustedes. Muchísimas gracias. Terminamos en tiempo la sala, si no empezamos en tiempo, por lo menos ya acabamos como debe de ser. Y a las 12:30 sigue la siguiente sala. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Salvador Nava. Agradecemos y despediremos a la integración de la mesa, no sin antes la entrega de reconocimientos. En ese estado de cosas, el magistrado Salvador Nava Gomar, en representación de las y los magistrados del Tribunal Electoral, hace lo propio con nuestra invitada y nuestro invitado. Muchas gracias. En tanto, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, el doctor Carlos Báez, hará entrega del respectivo reconocimiento a quien moderó esta mesa, al magistrado Salvador Nava Gomar. Es de esta manera como concluimos esta mesa de trabajo. Las y los invitamos a continuar con nosotros en punto de las 12:30 con la siguiente mesa de este Observatorio Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Buenas tardes.